¿Qué tal? Estamos con el expresidente Francisco Sagasti, estamos conversando sobre el libro Imaginemos un Perú mejor y hagámoslo realidad, editado por Planeta, por cierto, y hemos venido haciendo una conversación entre el momento en el que fueron escritos estos artículos y organizados, por supuesto, temáticamente, con su vigencia y con lo que significan hoy y con los desafíos que todavía, por supuesto, que duda cabe enfrente al Perú. Y uno de los desafíos, Francisco, o mejor dicho, Agenda Perú fue un experimento para abordar esos desafíos, ¿verdad? Un experimento intensivo, además, donde los diagnósticos iniciales tomaron años de investigación y de focus groups y no quedarse sencillamente pues, en la mera intuición o observación, ¿no? Realmente hacer este trabajo con gente como Max Hernández, en fin. Y por supuesto, Careta siguió primero el desarrollo, ¿no? De esto, de ello, y usted ha hecho, y se toca en el libro como ciertas revisiones a lo largo del tiempo. ¿Qué se planteó y qué cosa fue avanzando? Se hizo a los 10 años, por ejemplo, ese artículo, y ahora estamos a los 20, probablemente, ¿no? ¿Cómo vamos ahí? El Perú que imaginaba y aterrizaba, mejor dicho, Agenda Perú con el Perú que tenemos hoy. Bien, yo creo que ha habido una serie de cambios importantes, muy importantes, pero recordemos que una de las primeras motivaciones de Agenda Perú fue cuando nos encontramos con Max Hernández a fines de los 80, vimos la debacle de lo que era el gobierno en ese momento, la polarización que existía, y lo que tratábamos era ver si podíamos ponernos de acuerdo entre todos los peruanos de distintas extracciones, porque esto no fue un trabajo puramente intelectual. Esto fue un trabajo en el cual la metodología de Agenda Perú tenía un componente muy importante, no solo de estudio e investigación, sino consulta con ciudadanos. Es decir, las ideas que teníamos las llevábamos en encuestas de opinión, focus groups, entrevistas de profundidad, con gente representativa de toda la diversidad de peruanos. No eran solamente los intelectuales trabajando en algún solo lugar. Y esa fue la innovación metodológica que tratamos de introducir con Max Hernández. Se reflejó primero en un trabajo de diagnóstico que hicimos entre 4 personas, además de Max y yo, tuvimos la participación de Pepe Patrón y de Nicolás Lynch en el primer tramo, que terminó en 1095 con un primer documento que se llamó Democracia y Buen Gobierno, un libro que fue publicado y, como bien ha dicho usted, gracias a la generosidad de Enrique Sileri y de Caretas pudimos difundir muy ampliamente. Pero una vez terminado ese diagnóstico de cuáles eran los principales problemas de gobernabilidad democrática, y el último capítulo de ese libro se llama Hacia una agenda para la gobernabilidad democrática, y de ahí el nombre de Agenda Perú. Durante la siguiente fase, entre el 86 y el 2001, nos dedicamos a decir, muy bien, veamos estos temas de la agenda que hemos planteado. ¿Qué cosa es lo que podemos avisorar que genera un consenso? No solamente entre el experto, sino, como dije anteriormente, entre el experto y el ciudadano común y corriente. No solamente hicimos focus groups, no solamente hicimos encuestas en todo el territorio nacional, focus groups en diferentes ciudades, en diferentes pueblos, sino que también armamos talleres de par de días de duración a lo largo del proyecto, invitando a un grupo de unas 30, 40 personas a que participen con nosotros en discutir los resultados iniciales. Y el criterio central para escoger a las personas que participaban eran personas que nunca, en el curso normal de su vida cotidiana, hubieran tenido la oportunidad de encontrarse con otros. Para tender puentes, para mostrar cómo diferentes vivencias, experiencias, puntos de vista regionales, puntos de vista profesionales, etcétera, todos se tomaban en cuenta a la hora de definir una visión y una estrategia de desarrollo para el país. Perdón, es un ejercicio antipolarización para traerlo a los tiempos presentes, absolutamente, ¿no? Que debería ser, digamos, una especie de metodología, una forma de conversar. O sea, mira, además de los resultados, y podemos entrar en un minuto, sí, lo que vivimos en esos momentos fueron cosas extraordinarias. Y yo tengo anécdotas, realmente, le mencionaré solamente una, Enrique. Cuando terminamos uno de los talleres, habíamos dejado tiempo
para que los participantes, que eran como 30 personas, no solamente trabajaban en los temas que les habíamos dado nosotros, sino dejemos espacios, algún tiempo para que de libre voluntad escojan un tema en el cual trabajar, con la condición de que lo informen al plenario al término de la reunión. Bueno, y se armó varios grupos de trabajo, pero uno de ellos me llamó la atención, un grupo de trabajo sobre el futuro de las relaciones obrero-patronales. ¿Y quiénes estaban allí? Un empresario muy exitoso, miembro de varias organizaciones empresariales, y un dirigente sindical muy combativo, pero muy callado y muy serio. Los dos se pasaron parte de los 3 días que estuvimos conversando, solos, caminando por pueblo. Lo hicimos en el pueblo, esa reunión en Itarte, y conversando entre ellos y discutiendo y hablando. Bueno, cuando llegó el momento de presentar los resultados, se sentaron, curiosamente, uno a un extremo de la mesa y el otro al otro extremo, mirándose frente a frente como especie de antagonismo. Por supuesto, empezó a hablar el empresario y dijo: mi sueño es que las relaciones obrero-patronales sean así, pero no nos hemos puesto de acuerdo, porque acá yo he aprendido a respetar tu punto de vista, yo entiendo lo que tú dices como dirigente sindical, pero mi sueño realmente es diferente al tuyo. Yo sueño con esto y tú sueñas con otra cosa. Y de repente siento un momento en el cual el dirigente sindical se pone un poco incómodo. Yo estaba presidiendo, notando eso, lo que hago, le digo: un momentito, por favor, ¿tienes algo que decir? Y el tipo lo mira en detalle al dirigente, perdón, al empresario, el dirigente sindical, y le dice: mira, tu sueño no es mi sueño, pero tampoco es mi pesadilla. Creo que podríamos ponernos de acuerdo. Ese momento mágico en el cual el sueño de uno deja de ser la pesadilla del otro, son los que buscamos en Agenda Perú, en muchas otras instancias. ¿Estamos hablando, perdón, del sector construcción? ¿Era en ese caso? No, era industrial. No, el dirigente sindical había sido dirigente sindical de Cromotex. Bueno. Ya, con eso digo, o sea que estamos hablando, y el empresario había estado vinculado a Confiep y a otros gremios. O sea que estamos el sueño hablando, y la pesadilla, precisamente. Ya, pero al final los dos llegaron a plantear algo que podían ponerse de acuerdo. Si esas personas han podido hacer eso, ¿cómo en nuestro país, sobre temas mucho más, digamos, importantes para la colectividad, nos ponemos de acuerdo? Y esta es una instancia, Enrique, pero hemos tenido muchísimos en Cusco, en Cajamarca, en Arequipa, en Trujillo, las reuniones en Lima, las visitas que hicimos a diferentes regiones en Piura, Puno, etc. Encontramos siempre esa Agenda Perú fue una metodología, entonces, también. Una metodología, una forma de mirarse. Y lo que quedó al final es, llegamos a un consenso sobre la dirección que debería tomar el desarrollo, y además de incluir, por ejemplo, el diagnóstico, el Perú en el contexto internacional, incluimos 4 líneas estratégicas, una vinculada a la democratización social, otra a la transformación productiva, otra al uso al medio ambiente y los recursos naturales, y otra hacia infraestructura, por ejemplo. Y además, un capítulo sobre desarrollo institucional, las reformas en las instituciones del Estado, del sector privado, de la sociedad civil y las instituciones... Las famosas hebras con urdimbre, ¿no? Exacto. Lo que hablábamos era que teníamos que tener un tejido social que hay que recomponer, uniendo las hebras de la urdimbre, que son las líneas estratégicas, con las hebras de la trama, que son las reformas institucionales. Y lo que salía al final, el diseño y los colores, es la identidad cultural, la identidad nacional. Se supone que en la urdimbre avanzamos más que en las tramas. O sea, las reformas institucionales no... Exacto, eso es lo que pasó. En términos de mejorar el aparato productivo, en términos de reducir la pobreza, en términos de empezar a tomar en cuenta el medio ambiente, en términos de infraestructura física, carreteras, avanzamos muchísimo. Pero en términos de reforma del Estado nos quedamos pasmados. La reforma del sector privado, que no es que se le reforma, sino que el sector privado se reforma a sí mismo, ha avanzado muchísimo en el tema, por ejemplo, de responsabilidad social corporativa, ha avanzado muchísimo en el tema de asociatividad de las pequeñas y microempresas. Ha habido avances importantes. En las reformas de la sociedad civil nos hemos quedado un poco atracados. Los sindicatos siguen siendo demasiado, con excepciones como las que hemos encontrado, por ejemplo, entre
la Cámara Peruana de la Construcción, que es una modélico sociedad civil, casi, ¿no? y el Sindicato de Trabajadores de Construcción Civil. Dos organizaciones de la sociedad civil que nos muestran lo que es posible hacer para reformarse a sí mismas y de manera conjunta y concertada las organizaciones de la sociedad civil. O sea que sí hemos avanzado, pero ciertamente nos hemos quedado corto de lo que serían las demandas de reformas institucionales, y en la parte de identidad cultural, y hablamos de una identidad pluralista, integrada y en continuo despliegue. Y desgraciadamente, en vez de eso, hemos visto renacer el racismo, la discriminación, la descalificación del otro, el rechazo del otro como igual. Y ahí tenemos una agenda pendiente. Yo creo que ese es el baldón, ese es el problema más grande que tenemos en el Bicentenario de la Independencia. En términos de desterrar la discriminación, de aceptarnos los unos a los otros, y que fue una de las cosas que planteamos en Agenda Perú. En eso hemos avanzado muy poco. El sector que se reclama postergado tiene entonces argumentos. Por supuesto. No nos olvidemos, hemos tenido decenios, siglos de discriminación, y lo vemos ahora. Mire, ha circulado en las redes un video de una mujer que creo que estaba en Miami, que decía: tenemos que unirnos todos, la unidad del Perú es importante en contra de esto, que nos queda de la sierra, que nos quiera... Caramba, unidad nacional en términos de un pequeño grupito. Ese es el tipo de problema que todavía permanece. Pero no solo ese, sino también del otro lado. Ah, no, solamente los de mi región, solamente los postergados somos los que tenemos derecho a estar en un gobierno de las bases. No, sí, realmente tenemos que tener una mentalidad mucho más abierta. Esto nos lleva, ya para ir redondeando, a un concepto pues central que también atraviesa el libro y del que hablamos, que es la idea del Perú republicano, ¿no? O sea, a ver, la idea del Perú republicano ha sido traicionada en muchos momentos. Cuando hablas de la imagen de esta mujer afuera, en Estados Unidos, donde sea, es una expresión de precisamente una tradición de esa idea del Perú republicano, inclusivo, ¿por qué no decirlo? Pero no solo ella, también del dirigente local, el alcalde de una localidad de las regiones. La polarización hace trizas la idea de un Estado-nación republicano. Estamos peligrosamente acercándonos a romper con esa estructura. Estamos hablando ahora mismo de países vecinos que han atravesado por estos problemas de polarización y que los ha llevado a arriesgar esa idea fundacional. Ya que hablamos tanto de refundacional, ¿corremos ese peligro? Bueno, yo creo que ese peligro lo hemos corrido a lo largo de los 200 años de vida republicana una y otra vez. Eso no es una cosa nueva, ¿no? Hemos visto momentos en los cuales se ha tendido hacia una democratización social de aceptarnos más los unos a los otros, y otros momentos en los cuales la polarización se ha exacerbado. Hemos visto momentos en que los reclamos de los postergados se han planteado espantando a un grupo, y ha habido momentos en los que al revés este grupo ha ejercido su hegemonía. O sea que hemos tenido de todo un poco. Lo que yo espero ahora, en el Bicentenario de la Independencia, es que en vez de ser una celebración, porque no hay mucho que celebrar con la pandemia, cambio climático, los 200.000 fallecidos por el impacto del COVID-19, etc., más que una celebración, es una reflexión. ¿Cómo es que en estos 200 años no hemos sido capaces de cumplir con lo que decía Basadre, la promesa de la vida peruana, la promesa de la vida republicana? Y yo creo que sí es posible hacerlo. He visto suficientes instancias a lo largo de mi vida y en todo el país de eso que llamamos en la Agenda Perú el fermento renovador, esa capacidad de salir desde abajo y plantear opciones que van claramente hacia el bien común, hacia una mejora de la calidad de vida para todos y todas sin exclusión. Eso es posible. Lo que toca ahora es poner al día la idea republicana, porque no podemos quedarnos en la imagen de la visión republicana de hace 200 años. Y lo reconfortante es que en los últimos 2 o 3 años hemos visto a muchísimos historiadores, intelectuales, autoridades políticas, etcétera, volver a esas ideas originarias del republicanismo y reinterpretarlas en el contexto actual. Yo creo que esa es una tarea urgente y espero que en los próximos meses, construyendo sobre
este libro y otras actividades podamos poner nuestro granito de arena para contribuir a esa regeneración, revitalización del ideal republicano que marcó la independencia hace 200 años. Vamos a estar muy pendientes de estas publicaciones. Ahora sí, para terminar, en el libro se trata también la relación entre presidente de la República, primer ministro, se define al jefe de Estado, al jefe de gobierno, y usted pasó de la guitarra al cajón, estuvo con una sola primera ministra, con Violeta Bermúdez, y ahora mismo pues también tenemos confusiones con respecto, muchas veces es más, incluso más que las confrontaciones ideológicas, el tema de la percepción de cohesión que tiene un gobierno frente a la ciudadanía, que es lo que está puesto, digamos, en duda ahora mismo. ¿Cómo manejó ese concepto de presidente, primera ministra en ese caso? ¿Le funcionaron las ideas? Claro que sí, claro que sí. Hay algunos pequeños matices. Recuerdo esa entrevista fue dada en 1994. ¿Qué iba a pensar yo de que iba a ser congresista, fundar un partido, ayudar en el proceso de fundación de un y terminar como presidente de la República? Pero lo claro es que desde el momento escrito o de la entrevista que di en ese momento, en el 94 hasta la fecha, las cosas han ido evolucionando y cambiando, he aprendido un poco más, pero las ideas primigenias son exactas. ¿Qué es lo que hicimos? En primer lugar, gobernar en equipo. Para mí es inconcebible que uno agarre un gabinete y diga, ah, esto le toca a este partido, no, este le toca al otro, como agarrar un feudo, como dividir la torta en pedacitos y olvidarse que hay una torta en conjunto, ¿no? No se puede trabajar efectivamente en el gobierno si no hay una cohesión en el gabinete. ¿Por qué? Porque los principales problemas de nuestro país no están definidos exclusivamente dentro del ámbito de un ministerio. Abarcan 2 o 3. Lo que hicimos en prácticamente todos los casos fue crear grupos de trabajo, buscar el diálogo entre los ministros, buscar el apoyo mutuo, en vez de decir, este es mi espacio. Cuando yo oigo, francamente, sandeces y tonterías, y hasta podría decir estupideces, de que uno necesita un ministerio, por ejemplo, de ciencia y tecnología, para pelear contra los otros ministros por la ciencia y la tecnología, es la peor manera de pensar en desarrollar una capacidad científica y tecnológica que se requiere en todo el gobierno. Si yo voy a estar peleando, el ministro de Agricultura, el ministro de Transporte, dice, bueno, pues encárgate tú de la ciencia y la tecnología, y con justa razón. Entonces, a donde voy es que si no se piensa en un trabajo articulado, ordenado, y en esa tarea, en el caso del gobierno de transición y emergencia, la presidencia del Consejo de Ministros tiene la función de articular en el día a día. El presidente de la República como jefe de Estado y jefe de gobierno compartido con la presidenta del Consejo de Ministros da el rumbo, da la orientación, escucha, dirime cuando es necesario, conversa con uno, con otro ministro, busca la colaboración entre ellos, indica, por ejemplo, cuando estábamos diseñando las medidas para prevenir contagios, todas estas medidas de restricciones de movilidad, etc. Durante una sesión del Consejo de Ministros, hablaba uno, hablaba otra, de los 18 ministros, imagínense, 18 ministros, que somos demasiados. En Agenda Perú propusimos eran 8 grandes 4 ministros y 4 ministros. Exacto, pero en fin, lo importante es que lo que hicimos fue, cuando vi que habían varios ministros que intervenían, le dije, miren, los ministros que están interviniendo, por favor, salgan de la sala del Consejo, reúnanse entre ustedes, discutan los temas y propónganos algo al resto. No es que uno u otro, sino fue el trabajo conjunto, resultado de medidas drásticas a nivel nacional, la cuarentena y todo, pasamos a medidas regionales, pasamos a medidas provinciales, definimos indicadores claros para saber en qué momento el nivel de peligrosidad de contagio hacía que una provincia pasara de una categoría a otra en términos de peligrosidad en cuanto a la pandemia, pero eso fue un trabajo conjunto de ministros que luego se trajo al Consejo y luego se aprobó, y después de eso se armó un grupo de trabajo, ya no a nivel de los ministros que habían dado la pauta, sino de sus asesores, de sus funcionarios, que trabajaron juntos
durante todo el tiempo del gobierno de transición y emergencia. No le dejamos solamente al ministro de Economía y Finanzas, ni al ministro de Producción, ni al ministro del Comercio Exterior, ni al ministro del Interior, por supuesto, ni al ministro de Salud, a todos. Entonces, lo que hay que hacer y lo que tenemos y lo que hicimos, ya no digo hay que, sino lo que hicimos fue trabajar de la manera en la cual se indica en eso, con una división y complementación clara entre el presidente de la República y la presidenta del Consejo de Ministros. Todos los días teníamos por lo menos una o dos o tres, hasta 4 reuniones de 15 minutos, 20 minutos coordinando. El papel del presidente es ser el jefe de Estado, es el jefe de gobierno compartido con el presidente del Consejo de Ministros y también no olvidemos, jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú. Este otro rol es un rol directo que escapa a toda la estructura política. Entonces uno tiene que saber cómo desempeñar esos 3 papeles, uno de jefe supremo, otro de jefe de Estado, exclusivos del presidente de la República, y jefe de gobierno compartido con la presidenta del Consejo de Ministros. Tener las cosas claras. La del remate. Usted nos ha recibido en estos días en su casa, donde sabemos que trabaja mucho ahora, pero el escenario es bastante bucólico, tranquilo, alejado de la locura de Lima y de la locura del gobierno. Ustedes saben, Caretas, nosotros estamos frente a Palacio, así que bueno, hay toda una historia, ¿no? Convulsa ahí, pero ¿qué extraña de esa experiencia tan intensa que debe haber sido, pues, fue desafiante, intensa, difícil, pero extraña algo? Bueno, en primer lugar, es decir, yo tengo muy presente, y eso lo he conversado con Diana Sileri en alguna oportunidad, que yo sentía a mi querido amigo Enrique mirándome desde el balcón de su oficina a Palacio y diciendo: ¿qué estás haciendo, man? ¿Qué estás haciendo, macho? A ver, déjate. O sea que tenía este querido amigo que ha sido como una especie de conciencia para mí a lo largo de la historia, de quien he aprendido muchísimo. Y en ese sentido, Enrique no está ausente, no ha fallecido, ha estado presente en mi vida cotidiano, ¿no? Y lo es hasta ahora. Como ustedes han visto, lo tengo detrás en mi estudio, repitiéndome: quita adjetivos, cambia esto, resumen, da ejemplo. No puede ser cosas que usted y yo hemos sufrido, con Enrique como editor y todo eso. Pero qué extraño. Yo lo que extraño no es que extrañe, lo que me parece más, ¿cómo le podría decir? Lo más satisfactorio es 2 cosas. En primer lugar, el haber ejercido responsablemente el cargo, en la mejor de mis habilidades. Nadie creía que íbamos a terminar los 8 meses y medio de gobierno, nada de todo eso. Sin embargo, nos fijamos 5 temas, los cumplimos, todos ellos, hasta donde fue posible, hicimos. Entonces, no es que extrañe, sino que lo que quizá extraño es la oportunidad de haber podido haber hecho eso, ¿no? Y realmente ha sido una cosa maravillosa en ese sentido. Yo creo que, y lo que me ha dado es una cosa que aprendí de mis padres hace muchos años, y está en el libro que se publicó hace poco con los artículos de mi madre, que tiene una frase muy clara: la satisfacción del deber cumplido. Entonces, lo que me ha dado ese periodo es poder poner todo lo que uno tiene, todo lo que uno ha aprendido, que van desde las experiencias en Agenda Perú hasta lo que tenía a nivel internacional, que me enseñó cómo negocian los chinos, cómo negocian los rusos, cómo negocian los americanos, cómo tener una red de contactos internacionales, y cuando yo necesito saber algo sobre la posición de un laboratorio en su proceso de negociación con otro país, que me permite aprender de ese proceso para aplicarlo a mayor ventaja nuestra. Es decir, todas esas cosas que logré desarrollar a lo largo del tiempo, el poder volcarlas en un periodo muy intenso, muy corto, ha sido un privilegio. Para mí ha sido un privilegio. Pero más que todo, el poder demostrar, hasta cierto punto creo yo, hasta más o menos razonable, que en el Perú no podemos gobernar de una manera diferente, con honestidad, con propósito común, con visión de futuro, con eficiencia, con respeto a las diferentes instituciones,
movilizando y trabajando en conjunto con el sector privado, con el Congreso, con la sociedad civil, con la academia, tomando en cuenta el contexto internacional, teniendo siempre presente la situación de los más desfavorecidos, quienes están en desventaja, y tratar en medio de todas esas cosas de buscar nuevamente el justo medio. Entonces lo que extraño es eso, y como nota a pie de página uno también extraña la posibilidad de llegar desde La Molina a Palacio de Gobierno en 25 minutos, bueno, eso sí, colocar, sí. aunque me daba vergüenza, porque a veces que veía los carros que han estado parados en algún lado y las bocinas tocaban, cerraba la cortinilla y medio que me metía abajo, pero sí. Eso es lo que se llama una reforma del transporte, al menos digamos a nivel micro. A nivel muy, muy micro y que no se puede hacer para todos, ¿no? Pero al fin y al cabo ese es un privilegio del cual he sido muy consciente y que me daba hasta cierta vergüenza el poder ejercerlo, pero debo decir que fue muy útil porque me permitió dedicar una mayor parte de mi tiempo al trabajo, en vez de estar en 1 hora de La Molina a Palacio de Gobierno, hacerlo en 25 minutos. Muchas gracias, Francisco Sagasti, por recibirnos para estas interesantes conversaciones. Ha sido Muchas sumamente estimulante. A todos los televidentes de Caretas. Hasta una próxima oportunidad.